Dios le bendiga, hermanos, a cada uno que nos está sintonizando. Gloria al Señor a través de www.verdadtv.org. Y bienvenidos a todos también que nos están sintonizando a través de la página de Facebook, Verdad TV. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido, gloria al Señor, en un programa más de Verdad TV, traer y compartir, gloria al Señor, lo que es la palabra del Señor, ya que programa, gloria al Señor, se llama La Biblia Abierta. Gloria al Señor, queremos compartir solamente de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Gloria al Señor, amén. Mi nombre es Oscar Rodríguez y el Señor bendiga a cada uno de los amigos y de los hermanos que me van a estar, gloria al Señor, viendo este video que va a ser para la gloria y honra del Señor. Gloria al Señor, aleluya, amén. Siento contento, gloria al Señor, de que voy a compartir, gloria al Señor, el tema de hoy. Gloria al Señor, amén. El tema de hoy, gloria al Señor, hermanos, se llama confesión del pecado. Gloria al Señor. Permítame presentarme, Oscar Rodríguez. Quiero asegurarme de compartir mi nombre. Gloria al Señor, amén. Oscar Rodríguez. El nombre del tema hoy se llama confesión del pecado. La confesión del pecado. Así que hoy vamos a estar hablando de lo que es confesar, gloria al Señor, los pecados, pero no confesar al hombre, sino confesar nuestros pecados a Dios. Así que de esto será este tema hoy, gloria al Señor, amén. Lo que es que nosotros confesemos nuestros pecados a Dios. Y quiero empezar con unas preguntas, gloria al Señor, amén. En la teología, gloria al Señor, hay una rama que se llama amartiología. Y aquí está la pregunta: ¿qué es la amartiología? Respuesta: la amartiología es el estudio del pecado. O sea que amartiología significa estudio del pecado. La amartiología trata de dónde y cómo se originó el pecado, cómo afecta a la humanidad y su resultado final en la muerte y juicio final. Gloria al Señor, amén. Entonces, dentro de la teología hay una rama que se llama amartiología, que trata solamente con el pecado. A la gente que no le gusta el pecado, creo que nunca va a tratar de estudiar eso, porque a la gente le incomoda aprender sobre el pecado, porque cuando aprendemos del pecado nos damos cuenta que somos pecadores y que necesitamos un solo Salvador, que es el Señor Jesús. Ahora quiero, gloria al Señor, amén, dar otra pregunta, gloria al Señor. ¿Qué es pecado? Porque vamos a estar hablando del confesar el pecado. Y para confesar el pecado, primero tenemos que entender qué es el pecado. Para confesar el pecado, primero tenemos que entender qué es el pecado. Gloria a Dios. Teológicamente, el pecado significa no dar en el blanco. Si nosotros miramos, hermanos, y nos ponemos a imaginar, a pensar, a analizar de la mejor manera, en el tiempo antiguo estaban los arqueros, que eran los que tiraban las flechas en la guerra. Entonces, cuando un arquero se le ponía un objetivo y no acertó con la flecha, eso significaba que él no dio en el blanco. O sea, le dijeron que hiriera al enemigo con una flecha y no pudo herirlo, o sea, no dio en el blanco. Eso es pecado. Pecado es que Dios me dice ciertas reglas y que yo no puedo cumplir esas reglas, o sea, yo me voy a otro lado. Por ejemplo, si a mí me dijeran vaya a Miami y en vez de ir a Miami, pues me voy para Nueva York. O sea, erré, no di en el blanco, o sea, me desvié, no di exactamente donde el cual era mi objetivo, no lo di. Eso es teológicamente, gloria al Señor, no dar en el blanco. Gloria al Señor, amén. Pero yo daré mi entendimiento del pecado. Quiero hacerlo de otra manera más simple, gloria al Señor, amén. El pecado es la mala relación de lo establecido. Gloria al Señor, amén. Por ejemplo,
tener relaciones sexuales es un pecado cuando se tiene antes o fuera del matrimonio. La Biblia habla claramente que la fornicación es pecado. ¿Y qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales antes de casarse. Eso dice la Biblia que es pecado. La Biblia dice que adulterar es pecado. ¿Qué es adulterar? Adulterar es que se tiene relaciones sexuales con otra persona que no sea su marido o su mujer. Entonces a eso también se le llama en la Biblia pecado, adulterar. Y la definición que yo doy para el pecado es que no va en el orden correcto. Es una mala relación de lo establecido. Tener relaciones sexuales es lo mismo antes, amén, en la fornicación, o es lo mismo adulterando. Y es lo mismo en el matrimonio. Pero cuando se hace en el momento que Dios dice que no se tiene que tener relaciones sexuales, entonces a eso se le constituye pecado. Gloria al Señor, amén. El pecado es la mala relación de lo establecido, y lo establecido viene por revelación divina. A través de la palabra de Dios, Dios dice qué es malo, qué es bueno, y cuando no lo hacemos exactamente en el preciso momento donde Él nos indica, entonces cometemos pecado. Entonces no dimos en el blanco. Gloria al Señor, amén. Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando, gloria al Señor, que este tema, confesión del pecado, gloria al Señor, sea de bendición, gloria al Señor, para cada uno de ustedes. Estoy viendo aquí, gloria al Señor, los que nos están sintonizando, gloria al Señor, amén. Dios bendiga a la familia Acosta, gloria al Señor, amén, que nos está sintonizando en este momento, gloria al Señor. Dice más, gloria al Señor, amén. Vamos a empezar, gloria al Señor, un poquito rápido, gloria al Señor. La naturaleza de la verdadera confesión, gloria al Señor. Número 1, la confesión número 1, amén. Escriba, gloria al Señor. Dice, la confesión debe ser voluntaria. Si yo quiero confesar mi pecado a Dios, número 1, la confesión tiene que ser voluntaria. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 15 y versículo 18. Lucas 15, 18. Por el Señor, amén. Dios bendiga al hermano Benjamín que están sintonizando, gloria al Señor, amén. Dice el hermano Benjamín, les saluda, gloria al Señor, amén. Recibimos esos saludos, gloria al Señor. Lucas 15, 18 dice así: y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Gloria al Señor. El hijo pródigo se acusó de pecado antes que su padre lo acusara. Si leemos Lucas 15, habla de la parábola del hijo pródigo. Y dice que él, volviendo en sí, en otras palabras, él se examinó y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él reconoció que donde él estaba era el lugar equivocado. Él reconoció que donde él estaba era el peor lugar donde él podía estar. Entonces él pensó, analizó y dijo, ¿por qué yo estoy aquí si puedo estar en casa de mi padre? Amén. Igualmente es importante que todos los hermanos reconozcamos primero en dónde estamos parados.
¿En qué pecado estamos? ¿Estamos en el pecado de mentira? ¿Estamos en el pecado de fornicación? ¿Estamos en el pecado de hipocresía? ¿Estamos en el pecado de orgullo? ¿Dónde usted está? Y examine donde usted está y mire cómo es diferente a la casa de Dios. Y el hijo pródigo dice que reconoció, y mire lo que dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, gloria al Señor, amén, es importante que si usted le confiesa el pecado a Dios, lo haga de voluntad, que usted en su mente analice y sepa que donde usted está mal y que usted necesita el perdón y la misericordia de Dios. Antes de que el padre dijera: eres un muchacho malcriado, eres un hijo mal agradecido, antes que el padre lo acusara, el hijo se dio cuenta que estaba mal. Igualmente, cristiano, si antes que Dios nos castigue, reconozcamos para alcanzar, gloria al Señor, misericordia. Aleluya. Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando. Dios les bendiga, hermanos. Amén. El ladrón declara su crimen cuando es atrapado, pero no cuando está libre. Hay gente que anda robando afuera. Cuando la policía lo toma, ¿qué dice el ladrón? Me arrepiento de haber robado. Hay mucha gente que toma y maneja. Y cuando la policía lo tiene, ¿qué dicen ellos? Me arrepiento de manejar borracho. Pero ¿se están arrepintiendo de verdad? No se están arrepintiendo de verdad. Se arrepienten porque los van a castigar, pero no se arrepienten de lo malo. Esa es una falsa confesión. Hay gente que confiesa, pero bueno, gloria al Señor, más adelante vamos a estar hablando de eso. Gloria al Señor, amén. Dios bendiga a mi pastor que me está sintonizando. Dios le bendiga, pastor. Número 2. La confesión debe ser con dolor. La confesión, número 2, la confesión debe ser con dolor. Dolor en el corazón. Mire lo que dice Salmos 38:4. Dios bendiga a las siguientes personas que sean, gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, sintonizado, amén, los que están sintonizando en este momento. Salmos 38:4 dice así: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Salmos 38:4, volvámoslos a leer, gloria al Señor. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Cuando nosotros empezamos a sentir dolor de nuestro pecado, entonces vamos a buscar a Dios. Hay gente que no se cuida en los trabajos. Y hay gente que tiene trabajos muy pesados. Y cuando está haciendo sus labores, tal vez no siente dolor. Pero cuando empieza a sentir dolor, empieza a buscar medicina. Cuando empieza a sentir dolor, empieza a buscar consejos. ¿Qué me aconsejas para que no sienta este dolor en mi espalda? O empiecen a buscar a doctores. O buscar en internet información. Cuando nos duele el daño que el pecado ha hecho en mi vida, entonces busco a Dios y le confieso: Dios, quítame este pecado porque
me causa mucho dolor. Amigo que me estás escuchando, que no has aceptado a Cristo, confiésale tu pecado a Dios. Confiésale tu pecado a Dios. Confiesa el dolor de tu pecado. Tal vez tú fuiste violado cuando eras niño. Confiésale a Dios el dolor de ese pecado. Tal vez te maltrataron a golpes tus padres. Confiésale a Dios ese dolor. El pecado nos hace sentir dolor. Entonces, número 2, cuando le confesamos a Dios, hay que confesarle con dolor. Como cuando un hijo le dice a la mamá, mamá, perdóname mamá porque te ofendí. Imagínese que el hijo diga, riendo, mamá, perdóname por lo malo que he sido, con una risa así como yo, riéndose. Perdóname. ¿Verdad que usted dice, es un hijo mentiroso? Pero si un hijo le dice, mamá, perdóname porque te ofendí. Hay que tener dolor y no ser sinvergüenza. Hay que tener dolor y decir, Señor, perdóname por cómo yo te ofendí a ti. Y también lo dice en Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 3. Gloria al Señor, amén. Dice así. Dice, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Hay gente que confiesa el pecado, pero no lo confiesa con dolor. Hay gente que confiesa el pecado con orgullo. Hay gente que dice, hermanos, yo fumaba marihuana y le pido perdón a todas las personas que causé daño por las drogas que yo consumí antes. Eso es confesar con dolor. Pero hay gente que dice, ¿sabe? Mire, yo tomo, yo fumo, yo uso drogas, yo soy mujeriego, yo soy enojado, yo soy... Entonces hay gente que confiesa el pecado, pero no lo confiesa con dolor. Lo confiesa con orgullo. Estoy alegre porque no hay otro más malo que yo. Estoy alegre porque no hay otro que toma más que yo. Estoy alegre porque no hay otro que consuma más drogas que yo. Así dicen algunas personas. Pero cuando yo le confieso a Dios, le tengo que confesar a Dios mi pecado con dolor. Número 3. La confesión. Gloria al Señor. La confesión, número 3. La confesión debe reconocer un pecado específico. Número 3. La confesión debe reconocer un pecado específico. Daniel capítulo 9, versículo 4, 5 y 6. Daniel capítulo 9, 4, 5 y 6. Gloria al Señor. Y dice así. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Número 1, la confesión debe ser voluntaria. Usted tiene que confesarle a Dios voluntariamente. Número 2, la confesión tiene que ser con dolor. Número 3, la confesión debe reconocer un pecado específico. Dice, muchos pueden saber que son pecadores, pero no saber de qué han pecado. Usted le dice a la gente, ¿usted es pecador? Sí, dice la gente, yo soy pecador. ¿Pero de qué es pecador usted? ¿Es pecador por estar viendo novelas? ¿Es pecador por la fornicación? ¿Es usted pecador porque mira pornografía? ¿Es usted un pecador porque le roba a Dios? ¿Por qué usted es un pecador? Hay que reconocer cuál es el pecado específico. Cuando yo le oro a Dios, yo le digo, Dios, perdóname porque yo soy esto específicamente. Soy un pecador, pero yo peco demasiado en esto. Amigo que no ha aceptado a Cristo, venga a Cristo y confiésele a Dios su pecado. Y confiésele el pecado específico. Imagínense que imagínense que un hijo rebelde le diga a la mamá, mamá, perdóname. Le va a decir la mamá, ¿de qué? El hijo le va a decir, perdóname porque la otra vez tú me hablaste y yo te contesté mal. ¿Vio? El hijo lo hizo voluntariamente, lo hizo con dolor y nombró el pecado específico. Hay mucha gente que tiene orgullo en el corazón. Hay muchos cristianos que tienen orgullo en el corazón. Y tienen orgullo en el corazón porque no se dan cuenta que tienen un corazón podrido, que son unos pecadores y porque no saben cuál es su pecado específico. Hermano, examine su vida. Vea en qué usted le está fallando a Dios. Yo tengo que examinar mi vida y ver en qué le estoy fallando a Dios. Porque quiero ir al cielo. Usted, hermano, gloria al Señor, quiere ir al cielo. Examine su vida y dígale, Señor, perdóname porque yo siempre te fallo cuando miento. Dígale el pecado específico a Dios. Confiésele el pecado específico a Dios. Cuando alguien va al doctor, le dice específicamente dónde está su dolor para que el médico le sane. Imagínense que yo vaya al hospital y diga, doctor, estoy enfermo, sáneme, deme medicina. El doctor va a decir, un momento, ¿cuál es tu enfermedad? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te estorba? ¿Qué síntomas extraños tienes? Cuando usted o yo voy al médico, le decimos específicamente cómo nos sentimos. ¿Para qué? Para que el médico busque la enfermedad específica y entonces él pueda dar la medicina correcta. Dios es el médico. Yo estoy enfermo. Mi enfermedad se llama pecado. Y yo voy y le digo, Señor, soy un pecador, estoy enfermo.
y mi enfermedad específica es, y le digo a Dios. Igualmente usted, amigo, igualmente usted, hermano en Cristo, cuando usted le confiese a Dios su pecado, confiésele un pecado específico. Gloria al Señor, amén. Ya dije 3, gloria al Señor. Número 4. Aleluya. Dice así: la confesión debe esperar el juicio de Dios. Esto es algo que a muchos cristianos no les gusta. Esto es algo que a muchos amigos que no han recibido a Cristo no quieren ir a la iglesia porque tienen miedo al juicio de Dios. Pero número 4, la confesión debe esperar el juicio de Dios. Números capítulo 9, versículo 33. Números 9, Nehemías capítulo 9 y versículo 33. Perdónenme, hermanos, discúlpenme. Nehemías capítulo 9, versículo 33. No Números, amén. Nehemías. Dice así: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nehemías confesó que él y todo el pueblo eran pecadores, pero él aceptó el juicio, él aceptó el castigo de Dios. Amigo, cuando tú vengas a Cristo, tú le vas a decir: Señor, perdóname porque soy un borracho. Ahora Dios va a eliminar ese pecado en tu vida. Y va a haber un proceso fuerte para quitarte ese pecado de borrachera. Entonces, cuando confesamos el pecado, ahora Dios va a ejecutar juicio contra ese pecado. Ahora Dios va a ejecutar juicio contra nosotros mismos. Es importante que nosotros sepamos que cuando confesamos el pecado, Dios siempre puede castigar, porque Dios es justo y Él tiene que castigar, que quemar ese pecado. El pecado siempre tiene consecuencias. Como cuando un ladrón ha robado y dice: policía, perdóneme, pero yo robé. El ladrón siempre tiene que pagar las consecuencias. Cuando una persona, vi en las noticias una vez, un hombre que salió y dijo: ¿saben qué? Yo maté a un hombre. Me arrepiento de haber matado a un hombre. ¿Y sabe qué hizo la policía? Lo tomó y ese hombre fue a prisión, fue a la cárcel. Aunque él se arrepintió, aunque él confesó lo malo, siempre fue
castigado. La confesión del pecado. Algo que no nos gusta. Algo que tal vez a mí no me gusta. Algo que tal vez a los amigos no les gusta. Pero cuando confesamos el pecado, hay que saber esperar el castigo de Dios. Número 5. Voy por el número 5. Gloria al Señor, amén. Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando. Gloria al Señor, amén, que me están sintonizando. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Dice así, número 5. Debemos confesar nuestros pecados con la decisión de no volverlos a hacer. Si yo voy y le digo, mamá, perdóname porque te ofendí, le estoy diciendo perdóname y al mismo tiempo le estoy diciendo intentaré de no volverlo a hacer. Si usted tiene una esposa y su esposa se va con otro hombre y regresa y dice perdóname, usted espera que ella no lo vuelva a hacer. Si un ladrón dice, perdóneme, le robé este teléfono, yo le robé este teléfono, tenga el teléfono que le robé, perdóneme. Al mismo tiempo está diciendo, intentaré de no volver a robarle a usted su teléfono o a ninguna otra persona. Entonces cuando confesamos el pecado lo confesamos para que no lo volvamos a hacer. Isaías capítulo 1 y versículo 16, amén. Isaías 1, 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Lo voy a leer de vuelta. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Isaías 1:16. Voy a dar un repaso, gloria al Señor, voy a tomar un poco de agua, aleluya. Las 5, gloria al Señor, gloria al Señor, de una verdadera confesión a Dios. El tema de hoy es confesión del pecado. Gloria al Señor, amén. El tema es confesar, confesión del pecado. Y ahora estoy hablando de 5 cosas que constituyen una verdadera confesión de pecados hacia Dios. Y voy a dar los 5 rápidamente, amén. Número 1. La confesión debe ser voluntaria. Cuando usted le declare a Dios su pecado, cuando usted le confiese a Dios su pecado, cuando yo lo haga, lo tengo que hacer voluntariamente. 2. La confesión debe ser con dolor. Tengo que sentir dolor por el Señor, por el pecado que estoy confesando. 3. La confesión debe reconocer un pecado específico. Cuando le confieso a Dios mis pecados, tengo que examinar mi corazón, examinar mi mente, examinar mi vida para saber, amén. Número 3, para saber
¿cuál es mi pecado específico? Número 4. La confesión del pecado debe esperar el juicio de Dios. Cuando yo confieso el pecado, tengo que saber y aceptar que Dios me puede castigar. 5. Gloria al Señor, dice así: hay que confesar el pecado con el deseo de no volverlo a hacer. Así que esas son las 5 cosas que yo di con versículos bíblicos. Hermanos, gloria al Señor. Este video va a ser subido a YouTube. Por favor, póngale pausa al video de YouTube y tome papel y lápiz si no lo ha hecho, gloria al Señor, y escriba las 5 cosas. Amén, las 5, gloria al Señor, muestras de lo que es un verdadero arrepentimiento. Escríbalos con los versículos bíblicos, gloria al Señor, amén. Este programa se llama La Biblia Abiertas porque queremos que sea la Biblia, la palabra de Dios, la que hable a nuestras vidas, gloria al Señor, amén. Así que espero, hermano, que esto sea de gran bendición para cada uno de las personas que van a estar viendo este video, gloria al Señor, que es para la gloria y honra del Señor Jesús, amén. Ahora quiero responder a unas cuantas preguntas, gloria al Señor. La pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Es necesario la confesión del pecado? ¿Es necesaria la confesión del pecado? Pregunta número 1. Número 1 la pregunta. Sí, porque nos ayuda a progresar en el camino. Esa es la respuesta. Sí es necesaria porque nos ayuda a progresar en el camino. Escriba el versículo bíblico. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Tengo que confesar mi pecado para poder avanzar. Si yo estuviera en un equipo de fútbol, yo tengo que reconocer en lo que yo no puedo jugar bien, en lo que yo no sé bien. ¿Para qué? Para que yo pueda mejorar. Si usted cocina, usted tiene que analizarse y ver en qué usted no puede cocinar bien. ¿Para qué? Para que usted pueda cocinar mejor. Si usted no puede predicar, usted tiene que examinar su vida. ¿Para qué? Para que usted pueda predicar mejor. Si usted no puede, gloria al Señor, estudiar, usted tiene que examinarse, ver cuál es su falla en estudiar para que usted después estudie mejor. Si usted está en el trabajo y no trabaja bien, usted tiene que examinar en qué usted está fallando para que usted cambie y usted pueda trabajar mejor y que le aumenten de sueldo. Entonces, ¿es necesaria la confesión del pecado? Sí, porque nos ayuda a progresar en el camino. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué el pecado debe ser confesado en sinceridad? Pregunta número 2. ¿Por qué el pecado debe ser confesado en sinceridad? Porque entonces se encontrará la verdadera sanación.
como cuando uno va al doctor, porque muchos confiesan pecados generales y dan excusas de ellos. Porque la confesión tiene que ser con sinceridad y sin excusa. Miren lo que dice Lucas, capítulo 18 y versículo 9. Gloria al Señor, amén. Lucas 18 y versículo 9. Gloria al Señor. Dice así, mis hermanos. A unos que confesaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay mucha gente que confiesa su pecado, hay gente que dice: hermanos, soy un ladrón, pero no soy un asesino. Así que yo soy menos pecador que el asesino. Hay gente que dice: hermano, yo miento, pero pago mis diezmos. Y hay gente que no paga sus diezmos. El que no paga sus diezmos es más pecador. Hay gente que dice: hermano, yo no ayuno, pero leo mi Biblia. Entonces hay gente que confiesa su pecado, pero no lo confiesa con dolor. Disculpen, hermano. No lo confiesa con dolor o con sinceridad. Imagínese usted cuando alguien esté manejando por la carretera, está manejando en el camino, y de repente la policía lo para y le dice: señor, usted está yendo muy rápido, más de lo que es el límite de velocidad. Y la persona le diga: no se preocupe, policía, no maté a nadie, no golpeé a nadie, nadie tuvo un accidente por causa de mí, así que yo puedo seguir yendo rápido. Yo puedo todavía ir en alta velocidad en mi carro. Entonces usted puede ver que él confesó que estaba mal, pero al mismo tiempo pone excusas de su pecado, de su infracción de la ley. Igualmente, hay cristianos que dicen: hermano, yo no ayuno, pero no soy tan pecador como aquel hermano. Hermano, yo no doy ofrenda, pero no soy tan pecador como el otro hermano. Y se andan culpando el uno al otro. No hay sinceridad. No dicen: soy pecador y tengo que cambiar y punto. Soy pecador y tengo que cambiar y ya, inmediatamente. No, soy pecador, hermanos, pero no soy tan pecador como el otro. Entonces tiene que haber sinceridad. Gloria al Señor. Luego dice, gloria al Señor, amén. En tercera pregunta, gloria al Señor, dice así: ¿podemos confesar todos nuestros pecados? ¿Podemos confesar todos nuestros pecados? Una pregunta muy importante, muy interesante, gloria al Señor, amén.
Aquí estoy, gloria al Señor, viendo, gloria al Señor, a las personas que me están sintonizando, gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo. Aleluya, gloria al Señor. Y la pregunta número 3, para los que se acaban de conectar es, a los que estaban tal vez entrar al video de YouTube, gloria al Señor. Dice así. Aleluya, dice, ¿podemos confesar todos nuestros pecados? La respuesta es no. No podemos por nuestra mente incapaz, por nuestra mente olvidadiza. Gloria al Señor. Dice Salmos 19 y versículo 12. Salmos 19 y versículo 12. Dice así. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Si usted es un padre, usted le dice a su hijo, hijo, usted se portó mal. ¿Y qué dicen los hijos? No, yo no me porté mal. Yo no hice nada malo. ¿Vio? Hay personas que no reconocen que están mal. Hay hijos que le dicen, papá, se portó mal usted, papá. Usted me faltó el respeto, papá. ¿Y qué dicen los padres necios? No, yo estoy bien. Hay padres que no reconocen su pecado. Los padres irrespetuosos no van al cielo. Entonces podemos ver que cuando al hijo se le dice, hijo, pórtese bien, el hijo por veces no quiere reconocer lo malo que ha hecho. Y cuando el hijo le dice al papá, papá, usted hizo algo malo, muchas veces el papá no quiere reconocer que hizo algo malo. Entonces los dos están en peligros de la gloria de Dios. Pero la autoexamen nos dará a entender cuáles son nuestros pecados comunes. Importante que examinemos nuestras vidas para entender que hay pecados ocultos, pecados que se nos olvidan, pecados que no queremos reconocer. El pastor le dice a las ovejas, ovejas, pórtense bien. ¿Y qué dicen muchos miembros de la iglesia? Yo estoy bien. Hermano, ayune. Hermano, ore. Hermano, lea la Biblia. Hermano, yo estoy bien así como estoy. ¿Podemos confesar todos nuestros pecados? No. ¿Por qué? Porque muchas veces ni reconocemos nuestros pecados. Porque muchas veces se nos olvidan nuestros pecados. Yo he hecho cosas malas, hermano. Y se me han olvidado muchas de ellas. Usted, hermano en Cristo, usted ha hecho cosas malas y se le han olvidado las cosas malas que ha hecho. Amigo, usted ha hecho cosas malas y se le han olvidado las cosas malas que usted ha hecho. Entonces no podemos confesar todos nuestros pecados. Y hay que pedirle al poder del Espíritu Santo de Dios, gloria al Señor, amén, que Él sea, gloria al Señor, amén, el que nos limpie de todos esos pecados. Aleluya, amén. Y estas son las 3 preguntas, gloria al Señor, que respondí, gloria al Señor, amén. Voy a dar un rápido repaso, gloria al Señor, a lo que hablé, gloria al Señor, el tema de hoy. El título es confesión del pecado, lo que es confesarnos delante de Dios, confesar nuestros pecados delante de Dios. Y luego hablé de lo que es el pecado, y luego di 5 puntos, gloria al Señor, amén, de lo que es
la verdadera confesión hacia Dios. De lo que es la verdadera confesión hacia Dios. 5 puntos, gloria al Señor, amén. Que lo vamos a estar dando rápido nuevamente, gloria al Señor. Dios bendiga a las personas que me sintonizaron, gloria al Señor, sintonizaron Verdad TV, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Gracias por su sintonía, gloria al Señor. Espero que haya sido de bendición, gloria al Señor, porque yo intento de no hablar, hermano, amén. Yo intento de no hablar nunca, gloria al Señor, sino que sea Dios hablando a través de su palabra, gloria al Señor, amén. Intento lo mejor de que Dios hable a través de la palabra de Dios, gloria al Señor. Así que espero que haya sido de bendición, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Disculpen mi garganta, gloria al Señor. Que haya sido de bendición para cada uno de los hermanos y de los amigos que me están sintonizando y que van a ver este mensaje a través de YouTube, gloria al Señor, amén. La confesión del pecado, gloria al Señor, aleluya. Y número 1, como dije, es la confesión debe ser voluntaria. Número 2, la confesión debe ser con dolor. Número 3, la confesión debe reconocer un pecado específico. Gloria al Señor. Número 4, la confesión debe esperar el juicio de Dios. Número 5, gloria al Señor, la confesión de nuestros pecados debe ser con el deseo de no volverlos a hacer. Gloria al Señor. Y luego respondí a 3 preguntas. ¿Es necesaria la confesión del pecado? Segunda pregunta, ¿por qué el pecado debe ser confesado en sinceridad? Y número 3, ¿podemos confesar todos nuestros pecados? Aleluya, amén. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición, gloria al Señor, para cada uno de ustedes. Vamos a estar orando, gloria al Señor, confiésele su pecado al Señor. Vamos a estar orando por cualquier persona que reconoce que es un pecador y que quiere confesarle sus pecados al Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que haya dado esta enseñanza, Señor. Te pido que sea, Señor, para el bienestar, Señor, de cada una de las personas que la van a escuchar, Señor. Lo hago, Señor, con sinceridad, Señor. Padre Santo, Señor, lo hago, Padre Santo, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Lo hago, Dios, para que tú, Señor Jesús, demuestres tu poder, Señor. Demuestres, Padre Santo, Señor, que en tu palabra hay poder, Señor. Espíritu Santo, te pido que tú seas tocando a las personas a través de esta enseñanza, Señor, de la confesión al pecado, Señor. Que le confesemos el pecado a Dios en sinceridad. Que le confesemos el pecado específico, Dios, que le confesemos un pecado, Padre Santo, con dolor, Señor, y que sepamos que tú nos puedes, Padre Santo, Señor, perdonar y con la resolución de no volverlos a hacer, Señor. Te pido por cada uno de los amigos, Señor, que tú, Señor, aceptes, Padre Santo, Señor, su vida, Padre Santo, Señor, su vida, Señor, como ofrenda grata delante de ti, Señor. Si usted quiere aceptar a Cristo, repita esta oración conmigo. Gloria al Señor, amén. Padre, Señor, venimos delante de Señor Jesús. Vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. Ahora, amigo, piense en el pecado que usted tiene. Piense en el pecado más grande que usted tiene. Dígale, Señor, soy pecador, y dígale ese pecado ahora mismo. Y sienta dolor por ese pecado. Y hágalo con sinceridad. Y confiese ese pecado sabiendo de que Dios ese pecado lo va a castigar, lo va a quemar, lo va a sacar, lo va a arrancar de su vida. Señor, te pido perdón porque soy un pecador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y desde hoy en adelante, Señor, te acepto como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, amén. Y este mensaje, gloria al Señor, haya sido de bendición a cada uno que nos está
Gloria al Señor, van a ver este hermoso mensaje. Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Bendiciones en el nombre